Amigas y amigos, con motivo de las próximas elecciones parlamentarias, verdaderamente decisivas para el país, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Hay que actuar con civismo. Nadie está autorizado para jugar un doble juego, ni la oposición ni el gobierno. Sería un gravísimo error de parte de quien lo intente, de parte de quien trate de engañar a la opinión pública y pasarse de vivo, apelar a recursos desleales para apuntalar sus aspiraciones a ganar el evento comicial. Por ejemplo, pretender adelantar una maniobra basada en la descalificación de las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, que a diferencia de lo que solía ser el organismo electoral durante la Cuarta República, cuando avalaba el ventajismo y permitía la consumación sistemática de fraudes, ahora es garantía para todos, como lo demuestra la realización periódica de elecciones sin sombra de fraude. Hay que jugar limpio, repito. El gobierno tiene la responsabilidad de que los comicios sean impecables. Tiene que ser garante para todos de sus transparencias. Pero la oposición también tiene que actuar con seriedad, con respeto por la ciudadanía y por el acto de votar. Durante los procesos electorales efectuados en el marco de la Revolución Bolivariana, la oposición ha logrado victorias que le han sido respetadas siempre. La votación del sector ha estado plenamente garantizada. Ni una sola de las denuncias sobre irregularidades se ha confirmado. En cambio, que la dirección opositora cuestiona los procesos electorales en los que siempre termina participando, pero lo hace con cartas marcadas, denunciando a priori infinidad de irregularidades que enrarecen el ambiente y proyectan una imagen distorsionada del sistema electoral venezolano, considerado por expertos como uno de los más confiables del mundo. Por ejemplo, cuando ya comienza a calentarse el ambiente electoral, la oposición recurre de nuevo a la acusación falaz de que el chavismo y el gobierno preparan un fraude. ¿Qué pruebas tiene la oposición? Ninguna, como ya sucedió en anteriores situaciones. ¿Qué finalidad persigue con este tipo de denuncia en abstracto? Sin duda, la misma que se planteó en otras oportunidades, particularmente en la última, cuando utilizó el inefable argumento del fraude. Me refiero al episodio de las presidenciales de hace 2 años, cuando el candidato de oposición cantó fraude sin prueba alguna con motivo de la victoria de Nicolás Maduro, desencadenando así una violencia que costó la vida a 11 venezolanos. Ante el desafío de las próximas elecciones se impone la seriedad, la ponderación y sobre todo jugar limpio, repito. Todos sin excepción, para que este evento cívico se realice con normalidad, con respeto a la legalidad democrática y abra las puertas al diálogo. Una pausa y al regreso converso con Willy Rangel, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, presidente de la Confederación Bolivariana de Trabajadores y directivo de PDVSA en representación de los trabajadores. Estás viendo José Vicente Hoy. El viernes de esta semana que termina se conmemoró el 1 de mayo con una gran movilización popular en Caracas y en ciudades del interior. Es indiscutible la importancia que esta fecha tiene para la clase obrera y para un país como Venezuela. Yo he invitado para el programa de hoy precisamente al presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros y presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, y a la vez
representante de los trabajadores en la directiva de PDVSA. Se trata de Willy Rangel. Bienvenido, Willy. Buenos días. Placer. Un placer para mí, en nombre de todos los trabajadores venezolanos, la oportunidad de estar en tu prestigioso programa. Y efectivamente, pues después de haber pasado un 1 de mayo en acción, en movimiento, traímos a Caracas aproximadamente 800.000 trabajadores, movilizamos en Caracas y otras actividades que tenemos en el interior. ¿Qué sentido tiene esa celebración, esa conmemoración y esas movilizaciones? ¿Qué sentido tienen en este momento? Para nosotros los venezolanos, histórico, ¿no? Sí, parte de la historia, pero actualmente la historia nuestra nos tiene ubicados en un momento coyuntural, ¿no? Un ataque donde la revolución pues ha sido durante estos 16 años, 18 años atacada constantemente por la derecha y por el sector de trabajadores que son lacayos del sector de la derecha, ¿no? Y por supuesto arreciado después que se nos va físicamente el comandante Chávez y bueno, el presidente Nicolás Maduro, un presidente que viene del sector de la clase obrera, pues se le ha triplicado, pues diría yo, las acciones contra la revolución, contra el proceso de cambio que estamos empeñados en hacer irreversible, ¿no? Para nosotros en Venezuela este viernes fue un día contra el imperialismo, contra ese decreto pues de Obama contra Venezuela. Por cierto que en La Habana nuestros hermanos de la CTC de Cuba también celebraron una marcha pues en la Plaza de la Revolución, donde 2.000 cuadros de diferentes países están allí apoyando a Venezuela contra el decreto también injerencista de Obama. Y para nosotros en Venezuela pues también es el mismo sentir, pero más allá de eso, Vicente, está el tema de la producción. La clase obrera venezolana, la clase obrera revolucionaria está consciente que nosotros tenemos un papel histórico en este momento en la producción y la productividad. Precisamente te iba a preguntar, Willy. Hay una cosa que es la realidad que tú más o menos has descrito, una realidad difícil, compleja, ¿no? Claro. Que hay que asumir como tal, sin temores, sin ningún pesimismo, temor, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, está el papel que debe jugar la clase obrera. Precisamente allí quiero incidir. Algunos consideran que la clase obrera no está a la altura de las circunstancias, que arrastra una tradición de burocratismo, de corrupción en el campo sindical. Otros dicen que se está superando esa situación y que hoy en día hay una renovación importante en la clase obrera venezolana y sobre todo en su liderazgo. ¿Tu opinión? Efectivamente venimos de un historial bien triste y negro, inclusive un historial lacayo, traidor a la clase obrera, porque en el 2002 la CTB, que supuestamente era la representatividad de los trabajadores, fueron hacia su vía normal, pues que eran unos lacayos de Fedecámara y el gobierno de turno y el imperio, ¿no? Después de eso hemos venido desarrollando, el presidente Chávez siempre insistía en la unidad de la clase obrera y esa unidad pues no se pudo dar porque luego del 2002 vino una serie de corrientes que se convergieron alrededor de lo que se llamó la ONT en aquel momento histórico, pero eran corrientes cada uno con un propósito individual, pues no venían por consolidar la revolución, no venían por el tema lo grueso, pues, que es el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras. Además de eso, arrastrando rémoras del pasado, gente que no trabajaba, que no pertenecía a ninguna empresa ni a ningún ente del Estado, pretendía ser un vocero y voceras de los trabajadores. Bueno, nosotros, acatando el llamado del comandante presidente, hicimos un ejercicio de 17 federaciones nacionales de los sectores más importantes del país, 8 sindicatos, y bueno, nos dimos un debate pues, entre trabajadores dirigentes, ¿no? Que fuimos electos como voceros y voceras de los trabajadores. Entonces, bueno, ese debate nos llevó a que era necesario la unidad de la clase obrera, la unidad para avanzar, pero faltaba un instrumento, entonces, que era la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en una rueda de prensa, pues, con una ley habilitante, al comandante le solicitamos
presidente, hay una deuda, una morosidad, vamos a llamarlo así, de la Asamblea Nacional con el tema de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que quedó ahí pendiente desde la constituyente, ¿no? Entonces, le solicitábamos al presidente Chávez en aquel momento histórico de que desarrolláramos la ley a través del habilitante. El presidente nos dijo que estaba de acuerdo, pero siempre y cuando los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo asumiéramos el debate en la calle. Y ahí venimos, José Vicente, de esa ese debate lucha. se asumió entonces. Se asumió. Porque fíjate, yo señalo tres lacras de ese viejo sindicalismo. El sindicalismo, pues, mejor dicho. Por otro lado está el reivindicacionismo. Ustedes lo han planteado. Y por otro lado está el burocratismo. Son tres perversiones que indudablemente afectaron el papel que debía cumplir la clase obrera. Se ha avanzado en esa labor, en esa tarea, Indudablemente. de los valores auténticos del sindicalismo. Indudablemente, o sea, que hemos avanzado, y lo primero que hemos hecho es, como te dije, que trabajadores y trabajadoras asumamos el liderazgo por mandato de los propios trabajadores. O sea, gente que nos duela, gente que nos duele el 15, el último, o la semana. O sea, que cada acción que nosotros vamos a realizar en función de la clase obrera, sabemos que es porque lo sienten nuestros compañeros de clase. Pero, claro, nos suscribimos ahora a una constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el presidente Chávez interpreta todo el sentir, todas las luchas de los trabajadores y lo plasma en un capítulo completo para las reivindicaciones de la clase obrera. De allí venimos a una ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras que nos dimos en revolución con el comandante Chávez, que bueno, es una ley que privilegia los beneficios sociales, que vamos a hacer un proceso social del trabajo, que creo que es el papel histórico que nos corresponde a nosotros como central ahora, desarrollar ese proceso social del trabajo y entender que hoy el trabajo, nosotros trabajamos para generar riqueza, no para una individualidad, sino para un colectivo, para la sociedad. O sea, el trabajo nuestro hoy, inclusive en la ley, el salario es un patrimonio de la familia. Eso deja mucho que decir de que tú estás laborando ahora no como una mercancía que te pagan un dinero, no, tenemos que ir hacia la transformación y al empoderamiento de la clase obrera. Yo leí un planteamiento que hiciste tú, creo, en el sentido de que había que rescatar el papel de las empresas socialistas, ¿no? Hay una campaña feroz contra ellas y por otro lado, indudablemente que hay fallas. Ahora, rescatar ese tipo de empresas es fundamental hoy en día. Es fundamental el empresariado, esa llave de trabajadores, empresarios venezolanistas, empresarios que quieran a la patria y que inviertan en la patria, y trabajadores, por supuesto, que entiendan su papel histórico en este momento. José Vicente, yo creo y repito que la Central Bolivariana, nuestro principal objetivo ahorita es dar a conocer desde el trabajador de la base más mínimo hasta todos los niveles la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Desarrollar esa ley y entender que hay un papel allí protagónico de los trabajadores que, como te dije, nosotros en el proceso social del trabajo vamos a tener empresarios, vamos a tener el Estado, vamos a tener los trabajadores. ¿Cuál es el secreto nuestro allí? Desarrollar ese proceso y que la riqueza que se genere en ese proceso social de trabajo no vaya al capitalismo, vaya a la sociedad. Entonces ahí nosotros, por supuesto, elevaremos el nivel de conciencia y estaremos claros de que estamos laborando para un país. ¿Qué receptividad tiene esa política en el seno de la clase obrera y más allá de la clase obrera? La receptividad la tiene el hecho de que somos la central mayoritaria, que tenemos ese reto con los trabajadores, porque sabemos que siempre y cuando haya mayor producción y mayor productividad, vamos a tener mayor suma de beneficios sociales, económicos para nuestras familias y para nosotros como trabajadores. Ahora, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y quiero que al regresar hablemos un poco de la política y la clase obrera. Porque esto en el fondo es un problema político, claro, de definiciones políticas. Entonces vamos a abordar ese tema al regresar. Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal,
Willy, dejamos en el aire un tema, el tema de la política y la clase obrera. Es fundamental la definición política, en toda la vida, ¿no? Ahora, en este caso, esa vieja política que se consumía en luchas estériles por apoderarse de los sindicatos, para colocarlos al servicio de los patronos o de un Estado enemigo de la clase obrera, empieza a aparecer como algo del pasado. Tu visión acerca de lo que está planteado en el futuro. Bueno, indudablemente que hoy nosotros tenemos que estar profundamente politizados, pero en el marco de la Constitución de la República Bolivariana. Nosotros creemos que la política hoy es para apoderarnos de la producción y la productividad. Nosotros debemos hoy apoderarnos de esas herramientas que nos ha dado la revolución para cada día profundizar. Y aquí, José Vicente, nosotros lo que creemos que se impone es el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones en los espacios de trabajo. Nosotros, esa es la política. Hoy nosotros, y hacer cada día más productivas nuestras empresas, hacer cada día más politizados nuestros trabajadores y trabajadoras, ejemplo PDVSA. Nosotros después del 2002, José Vicente, que tuvimos ese paro fascista, que la tecnocracia de la industria apuñaló pues, a la República, pues, porque apuñalar a PDVSA era apuñalar a la República. Nosotros, los trabajadores que nos quedamos allí con el mensaje del presidente Chávez, con el mensaje del Ali Araque, con el mensaje pues de patria, nosotros rescatamos la industria. Y por supuesto de ahí en adelante vino un trabajo de politización profunda dentro de los trabajadores y las trabajadoras. Y hoy los trabajadores petroleros sabemos políticamente cuál es nuestra posición en el país. Sabemos hay sectores de la derecha que dicen que esa politización extrema de PDVSA ha afectado el funcionamiento de la industria. Para nada, Vicente. Por supuesto, esa es la prédica de los viejos sindicaleros que pretenden de alguna manera con esas prédicas, como se dice, influir en el pensamiento de los trabajadores. Pero mira, los trabajadores petroleros estamos conscientes de nuestro papel histórico. Nosotros garantizamos la producción y la productividad de la industria las 24 horas del día. Nuestros espacios, en los momentos libres, hacemos política. El mismo hecho de producir, para nosotros es una política de producción, porque sabemos que esa producción es la divisa que ha permitido que el Estado revolucionario haya hecho 600.000 millones de dólares de inclusión. Sabemos que esa política que nosotros generamos de producción es la que ha llevado a las viviendas para los pueblos, a la visibilización de ese 80% del pueblo que eternamente fue invisibilizado. Políticamente nosotros, José Vicente, desde el tema punto y círculo, hoy nosotros desarrollamos políticas con la gente que está alrededor de la industria petrolera, cuestión que en el pasado fue negada. Era imposible hacerlo porque nos excluían de la sociedad. Hoy no, hoy cada día estamos allí, nosotros somos parte de esa sociedad y nosotros estamos obligados a que la gente que está alrededor de las industrias tenga felicidad, tenga beneficio, se vea reflejada en la realidad de la producción que se está sacando de su suelo. Hoy nosotros tenemos desde la industria petrolera la posibilidad cierta de apoyar y colaborar con la gente que está allí con necesidades. Por ejemplo, nosotros, desde el momento de los trabajadores que en la industria petrolera antes, tú sabes, porque por cierto, cuando era vicepresidente de la República, a usted le tocó enfrentar aquella época de que en la industria se mataran 80, 90 gentes por emplearse en la industria, y nosotros creamos, se siente aquella herramienta de CISDEN, que era la democratización del empleo para la gente que estaba alrededor de la industria, que simplemente con su cédula y sus necesidades naturales podían ingresar a la industria. Ya en Petróleo Venezuela los sindicalistas no son los que deciden quién entra y quién no entra. ¿Te acuerdas que eso fue una lucha que usted mismo nos comunicó con el presidente Chávez, que estaba en China en esa época, porque había rechazo total de las dirigencias sindicales esa con que nosotros veníamos luchando a la imposición del CISDEN, porque ellos eran los que administraban los empleos. Entonces, eso es política. Eso nosotros nos creó ese nivel de conciencia en favor de nuestra comunidad. Como política también, algo que tú señalabas recientemente, eliminar ese fenómeno de la tercerización, ¿no? Incluso hay un plazo, hasta
hasta el 7 de mayo, ¿no? Sí. Explícame un poco eso porque hay mucho interés. Bueno, mira, nosotros cuando dimos el debate en la ley orgánica del trabajo dimos un vacatio ley a los empresarios, al Estado venezolano también, para que para el 7 de mayo no debería haber en actividades inherentes y conexas sometidas a las licitaciones periódicas ningún trabajador tercerizado. Debería estar así, pero realmente creo, hoy, objetivamente, José Vicente, te puedo decir que tenemos las estadísticas. Creo que los empresarios, creo que inclusive el Estado, no han sido suficientemente diligentes en 3 años para resolver esta situación, salvo algunas excepciones, pero que vamos a resolver, porque allí nosotros vamos a acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras que estén en esta situación. Recuerda que el presidente dijo, son los únicos que son capaces de hacer cumplir esta ley, son los trabajadores. Lo dijo aquel día, que tú también estabas, por cierto, tú eres testigo, estábamos allí en aquel Salón Ayacucho, en las condiciones en que estaba nuestro presidente, y vino a cumplirle a la clase obrera. Eso también es política, presidente, política de compromiso, con un hombre que creó un proyecto y creyó y nos inoculó a nosotros ese proyecto, y hoy nosotros estamos aquí con un presidente obrero, con una constitución de la República Bolivariana como la que tenemos, con una ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y con un plan de la patria para hacerlos valer. Y la lucha hoy nuestra, José Vicente, es esa. Uno, divulgar y hacer del conocimiento y práctica la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras y mantener vigente el proceso revolucionario. Ese discurso tuyo está vinculado a algo muy importante, que es la estabilidad democrática del país. Sabemos que está severamente amenazada, desde el exterior y dentro. Claro. La ultraderecha, el fascismo, trabaja intensamente por golpear el proceso revolucionario en Venezuela. La clase obrera tiene una gran responsabilidad, porque la primera víctima de esa ofensiva, en el caso de imponerse, sería la clase obrera. La respuesta de ustedes. Bueno, la respuesta es admitiendo y detectando la realidad que hay, como tú bien dices, José Vicente, se impone cada día la unidad de la familia, la unidad política, el juego de frente y sin zancadillas, saber que es en revolución, es en socialismo donde el pueblo es visibilizado. No es porque cualquier cosa, 700.000 viviendas, José Vicente, no es cualquier cosa que hoy la clase obrera, en vez de darnos préstamos miserables para que una vivienda, nos entreguen la vivienda llave en mano. Eso por supuesto al fascismo le preocupa, porque eso toda la vida lo usufructuaron ellos y se adueñaron de las riquezas de la patria, y por supuesto todos los días van a estar intentando tumbar la revolución. Pero yo creo, José Vicente, que en la unidad, la familia, los trabajadores, los compañeros dirigentes que están al frente de la toma de decisiones, el diálogo sincero nos va a consolidar cada día más, y no más nunca volverán. Y nosotros en el 2019 tenemos un socialismo irreversible en esta patria, porque así está en el plan de la patria, así lo diseñó nuestro comandante eterno. Y yo creo que, José Vicente, que de verdad los trabajadores y trabajadoras cada día, con todas estas maniobras y con toda esta inflación, con todas estas penurias que nos ponen al pueblo a hacer colas para poder adquirir nuestros productos, yo creo que cada día los trabajadores y trabajadoras estamos concientizándonos de que debemos derrotar de una vez por todas el fascismo y, como tú bien dices, a esos lacayos del imperio que están acá en Venezuela. Ahora fíjate, lo concreto. Tú eres el líder de aproximadamente 100.000 trabajadores de la industria petrolera, ¿no? ¿Qué harían los trabajadores petroleros en el caso de un intento de repetir la historia del 11 de abril o las historias de las guarimbas, de los intentos por socavar el régimen constitucional? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Mira, nosotros, José Vicente, tú bien sabes que hemos venido desarrollando el tema de las milicias obreras, ¿no? Ese es un tema que en la industria petrolera lo estamos profundizando cada día más, porque recuerda que ese era el estado inexpugnable que aspira a tener la revolución, y que es un pensamiento histórico del comandante del Poder Cívico Militar. Nosotros, primero que nada, si aquí ocurriera
algo contra el presidente Nicolás que no fuera vía electoral, los trabajadores petroleros no vamos a entregar la industria así como así. No daríamos ni una gota de petróleo ni una gota de gasolina a los fascistas, porque bueno, tendremos nuestro plan para actuar, porque no vamos a permitir que pase eso un 11 de abril. Nosotros responderíamos con un 13 de abril, porque eso es para lo que nos hemos preparado y para lo que cada día, cuando te digo que consolidamos el tema de las milicias obreras en la industria, es porque tenemos un plan estratégico y, por supuesto, con el ingrediente y el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas. Yo suelo preguntarle a los invitados su actitud en el presente y el futuro, en términos de optimismo o pesimismo. Tú eres un dirigente obrero y eso me permite formular una pregunta a un dirigente obrero, representante de la clase obrera. ¿Optimista? Por supuesto. ¿Pesimista? Soy optimista, más que optimista, estoy seguro de lo que estoy diciendo, estoy seguro de que con nuestras leyes, con nuestra constitución, con el plan de la patria, nosotros tendremos éxito y esta república cada día será más feliz. ¿Tú crees que vamos a salir de este problema del desabastecimiento? ¿Vamos a controlar la inflación? Sí debemos salir del problema. Ahí está el papel histórico de nosotros los trabajadores. Nosotros en esta crisis debemos de esta crisis hacer una potencialidad para generar mayor riqueza para el país. Ahí estamos haciendo, el gobierno revolucionario nos ha dado las herramientas, tenemos consejos de trabajadores del gobierno, acabamos de crear un plan en Guayana, con las empresas básicas y petróleos de Venezuela, para crear un eje industrial minero que nos va a permitir, agrícola y pecuario también, que nos va a permitir que ese emporio de empresas que están allí sean productivas y generen divisas para la patria. Mira, nosotros tenemos todo para lograr el éxito y tenemos un presidente obrero que cree en los trabajadores, que tiene sensibilidad social, que cree en la familia, que cree en el pueblo y que viene del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias a ustedes. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El 6 de febrero de este año, Estados Unidos dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional, ESN. Se trata de un documento elaborado por el Ejecutivo en el cual se describen las principales preocupaciones o amenazas de ese país y cómo conciben contrarrestarlas. El texto induce a que la mayoría de las entidades gubernamentales piensen y reajusten sus funciones, así como sus misiones, de acuerdo a las proyecciones allí contenidas. Cita el informe lo siguiente, 2 puntos. Nuestros mayores retos globales son la mejora de la seguridad sanitaria mundial, abordar la desigualdad, hacer frente al cambio climático, la lucha contra los regímenes autoritarios. Señalan constantemente a Venezuela y el extremismo. En documentos de esta naturaleza, en sus contenidos, sin duda se inspiró la orden presidencial de Obama, que agrede a Venezuela al calificarla de amenaza inusual. You gotta have the strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. You know, the various economic or diplomatic or in some cases military. You gotta have the strongest military in the world. En el partido de gobierno de España, el PP está visto por la opinión pública como el más proclive a la corrupción. Ejemplo, tiene una piedra en el zapato con el caso donde aparece involucrado en grandes negociados, lavado de dinero y cuentas en bancos en el exterior, Suiza y paraísos fiscales del Caribe,
su exsecretario de Finanzas durante muchos años, Luis Bárcenas. Este está procesado y declaró recientemente que todo cuanto se refiere a la administración de bienes del partido, ingresos de contribuyentes y operaciones de financiamiento, lo conocía el secretario general de la organización. ¿Quién es el secretario general de la organización? Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno español. La tendencia de algunos sectores empresariales e incluso en niveles del gobierno es a importar productos en vez de estimular la producción nacional. Se apoya desde esos sectores la tesis de que las empresas nacionalizadas son improductivas y soterradamente se adelantan campañas de descrédito contra los trabajadores. Al mismo tiempo, se enfatiza la importancia de la importación y se la presenta como la única opción válida ante el desabastecimiento. Se empieza a hablar ya de la desnacionalización y reprivatización de numerosas empresas que se hallaban en precarias condiciones cuando estaban en manos de sus propietarios. ¿Está consciente el gobierno nacional de lo que sucede y se prevén medidas para frenar esta tendencia? Claudio Cordone, jefe de la División de Derechos Humanos de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, sostiene que ese país, Libia, es hoy más opresivo que en tiempos de Gaddafi. Además, su economía, su infraestructura industrial y el desarrollo agrícola que tenía se ha derrumbado, imperando el caos en lo que era la nación más próspera de África. Una vez más se confirma que donde quiera que el imperialismo norteamericano interviene, el resultado es la desolación y la tragedia de aquellos que huyen por mar del país para morir en constantes naufragios. Algo que deberían tomar en cuenta los que aquí en Venezuela apoyan la amenaza de Obama y sueñan con una intervención armada de los Estados Unidos. En las últimas semanas se ha intensificado la movilización paramilitar en zonas de Caracas, en especial oeste y sur, con una clara orientación política, con participación de dirigentes que no ocultan que la salida no es electoral, sino en base al incremento de la desestabilización hasta alcanzar un clima que desencadena estallidos de violencia, todo ello en función del formato reajustado de las guarimbas del año pasado. La novedad en la nueva planificación de que les estoy hablando consiste en que se le da soporte paramilitar sólido y la ubicación estratégica de los recursos, a lo cual se agrega un trabajo concertado en ciertos sitios con el AMPA. La ubicación en esta fase organizativa de los efectivos que actuarán oportunamente son Cota 905, La Vega, Antímano, Mamera, Macarao, Guarataro, Observatorio, La Silsa, La Pastora, Sarría, El Valle y Coche. Se agravan los conflictos internos en la MUD. El reparto de la representación parlamentaria con posibilidades entre los principales partidos, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, en detrimento del resto de los integrantes del organismo, mantiene paralizada la oposición. El reclamo de las bases es cada día más intenso y al mismo tiempo los que se sienten excluidos tienen planes para presionar o para optar por alianzas diferentes. Mientras tanto, el tiempo apremia. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces. Confidencial al cierre, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país, del 22 al 27 de abril 2015. Tema: penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela. Resultados: ¿usted posee servicio de suscripción de televisión paga por cable o satelital? Sí,
83%. No, 17%. Y en este momento tiene activa o solvente su suscripción de televisión paga por cable o satelital. Sí, 95%. No, 5%. ¿Usted cuenta con servicio de internet en su casa? Sí, 65%. No, 35%. ¿Y en este momento tiene activa o solvente su servicio de internet en la casa? Sí, 89%. No, 11%. ¿Usted tiene email o correo electrónico? Sí, 58%. No, 42%. ¿Usted tiene Twitter personal? Sí, 30%. No, 70%. ¿Usted posee celular? Sí, 86%. No, 14%. ¿Usted lee noticias en su celular? Sí, 41%. No, 59%. ¿Usted tiene cuenta en Facebook? Sí, 55%. No, 45%. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los medios de comunicación para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? ¿Mucha confianza? ¿Confianza? ¿Algo de confianza? ¿Poca confianza? ¿O nada de confianza? Mucha confianza, confianza, algo de confianza, 52%. Poca confianza, ninguna confianza, 47%. No sabe, no contesta, 1%. ¿En cuál medio de comunicación en particular usted confía más para informarse sobre lo que pasa en el país? Televisión nacional, televisión regional, TV internacional, cable, 61%. Periódicos, 15%. Radio, 0,4%. Portales de noticias, Twitter, Facebook, 16%. Ninguno, 0,3%. No sabe, no responde, 0,1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.